Primera parte, el perdón. En esta primera parte vamos a tratar los diferentes aspectos del perdón. Perdonar a Dios, a nosotros mismos y a los demás. También hablaremos de lo importante que es superar la autocompasión o baja autoestima para poder querernos a nosotros mismos y así poder amar también a los demás. Pues el que no se ama a sí mismo difícilmente amará de verdad a los demás. Propondremos muchos ejemplos reales para poder entender más fácilmente la necesidad de perdonar y nos daremos cuenta de que el perdón nos trae paz, salud y alegría. La alegría del perdón que Dios nos da al perdonar no tiene precio, mientras que la tristeza que produce el odio y el rencor nos amarga la vida y nos hace morir en vida. El odio destruye. El amor sana y alegra la vida, mientras que el odio y el rencor nos destruyen y nos amargan la existencia. ¿Cuántos sufrimientos hay en el mundo por la falta de perdón? El perdón no es un artículo de lujo para casos especiales, sino una necesidad para vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Además, sale más barato el perdonar que el tener que soportar ciertas enfermedades producidas por el resentimiento. Estudios recientes han demostrado, por ejemplo, que un elevado número de divorciados, sobre todo mujeres, siguen alimentando mucho resentimiento a su excónyuge, aún después de años de separación. Y el estrés originado por este rencor, en algunos casos, llega a afectar el sistema inmunológico y así se pueden explicar ciertas enfermedades como artritis, diabetes, arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares. No querer perdonar es quedarse anclados en el pasado, de modo que la vida ya no puede seguir su curso normal y nos desgastamos física y psicológicamente con tanta energía perdida inútilmente en odiar y en la tensión que nos produce. Realmente que el rencor y el deseo de venganza nos van matando poco a poco y nos van hundiendo en la depresión. Hay un cuento que dice que había una vez dos dueños de tiendas que estaban en constante competencia entre ellos. Su rivalidad era tanta que ambas familias ya ni se hablaban y se odiaban a muerte. Por fin, el Señor se cansó de aquellos odios y rencores y mandó a un ángel para que pusiera fin a aquellas enemistades. El ángel se acercó a uno de los tenderos y le explicó que aquella situación entristecía a Dios. Y le dijo: Dios está dispuesto a darte cualquier cosa que le pidas: riqueza, prestigio, poder, salud, fama. Solamente tienes que pedir y Dios te lo concederá al instante. El hombre, lleno de alegría, empezó a imaginar todo lo que podría pedir. Estaba a punto de pedir algo muy importante para él, cuando el ángel le dijo: hay una condición. Todo lo que tú pidas, también se lo dará a tu vecino, pero doble que a ti. Entonces el hombre se puso furioso y repuso con rapidez: que me quede ciego de un ojo para que el otro se quede totalmente ciego. Realmente esto no le agradó a Dios, y él se quedó sin tantas bendiciones que hubiera podido recibir para ser feliz él y su familia. Imaginemos otro caso. Un día, un esposo muy trabajador y poco expresivo llega temprano a casa antes de la hora prevista y encuentra a su esposa en su habitación con otro. La esposa se echa a sus pies pidiéndole perdón. Él se queda pálido de indignación sin saber qué decir, pero se da cuenta de que el silencio somete a su esposa a una gran tortura. El caso llega a oídos de la gente del barrio que supone que el esposo abandonará a su esposa infiel.
Pero el esposo se goza de la vergüenza que siente su esposa ante la gente. En la casa, más que violencia, él la llena de desprecios con miradas y silencio. Pero no es feliz. Está triste por todo lo ocurrido y se siente humillado. Por eso su venganza sutil es como si quisiera gritar: ¿cómo me ha podido engañar a mí, un esposo fiel y trabajador? Me ha engañado con mi mejor amigo. No tiene perdón de Dios. Le haré sufrir hasta el día de mi muerte. Como vemos, este hogar es un infierno en el que los hijos estarán sufriendo la tensión familiar, y no será raro pensar en que surgirán problemas de salud en todos ellos. ¿Cuál es la solución? Buscar ayuda para poder perdonar, pues de otro modo, aun cuando haya separación, el rencor puede durar toda la vida y hacer sufrir a todos los integrantes de la familia. En estos casos pueden ayudar mucho los consejos de personas maduras o los consejos de un sacerdote, y sobre todo orar para que Dios pueda dar la capacidad de perdonarse mutuamente. Porque el esposo también es culpable de haber sido indiferente con su esposa y dedicarse demasiado al trabajo, tratándola con dureza y frialdad, en vez de darle ternura y cariño. El esposo debe pedirle perdón de su indiferencia a su esposa y darle una oportunidad de cambiar. Ella, por supuesto, debe pedirle también perdón y así perdonarse mutuamente. Con la gracia de Dios, todo puede arreglarse y comenzar una nueva etapa de vida, en la que después de la crisis puede venir un nuevo amor que alegrará a toda la familia. Esto lo he visto en casos concretos de mi vida sacerdotal. Todo es posible para el que sabe orar y perdonar. Por eso no nos cansaremos de repetir: el odio destruye, el perdón construye, el odio enferma, el amor sana. Veamos un caso que conocí personalmente. Una chica terrorista vino un día a mi parroquia de Arequipa diciéndome que quería confesarse porque había matado a varias personas junto a sus camaradas comunistas en sus incursiones a los caseríos de la sierra. Desde muy niña su corazón había estado lleno de rencor a sus padres, que eran alcohólicos, y la habían tenido muy descuidada, hasta el punto de que varios hombres la habían violado. Era tanto el odio que sentía que la ira y el deseo de venganza era un fuego en su interior. Por eso no encontró mejor medio de vengarse que unirse a los terroristas que andaban por la zona para poder desfogar su odio contra todo y contra todos. Los terroristas la usaron de cocinera y la llevaban a sus incursiones armadas, donde también ella mataba sin compasión. Así estuvo varios años hasta que se fue hastiando de ese infierno de vida, sobre todo teniendo que ser la mujer de cualquiera de sus compañeros, la cocinera y la sirvienta de todos. Por fin un día se escapó y huyó lejos de aquellos lugares donde sus compañeros no la pudieran encontrar. Y se fue a Arequipa a trabajar, pero siempre llevaba dentro el odio, que no la dejaba dormir ni descansar bien. Felizmente comenzó a trabajar en una familia muy católica y la orientaron para que pudiera confesarse y pudiera por fin perdonar y perdonarse a sí misma por todo el daño que había hecho. Para ella fue como un renacer de nuevo, pues volvió a sentir la alegría de vivir. Dios la había liberado de la cadena del odio que la tenía como esclava y no la dejaba vivir en paz. Amar es perdonar y perdonar es amar. Perdonar es sanar y odiar es enfermar. Ama y perdona para ser feliz.